Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, les saludo cordialmente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este breve video es una apología a la Señora de todos los pueblos, la aparición mariana de Ámsterdam, la cual está totalmente aprobada por la Iglesia Católica. Cuenta no con una, sino con dos aprobaciones que ya voy a comentar, y además varias profecías cumplidas sobre la misma confirman su autenticidad y su carácter sobrenatural. Además, el obispo John Shohiro Ito, que fue uno de los dos obispos que confirmaron a la señora de Akita, Japón, declaró de manera categórica que la aprobación de Akita confirma la de Ámsterdam, pues la imagen de Akita que sudó, sangró y lloró no es otra que la señora de todos los pueblos. No nos dejemos engañar por las personas que están hoy en día diciendo que es falsa o que no está probada. Lo que estamos viviendo ahora es la confrontación final entre la iglesia y la anti-iglesia, entre el evangelio y el anti-evangelio, lo cual fue anunciado por Juan Pablo II poco antes de ser nombrado papa en ese tan citado Congreso Eucarístico de Filadelfia, Estados Unidos, en 1976. Esa confrontación llega a su punto más álgido cuando la masonería logra su objetivo de tomar el vértice de la Iglesia. Este objetivo fue trazado en el siglo XIX por la masonería italiana luciferina de los Carbonarios, con la aprobación en 1818 del documento La Alta Vendita, que por providencia divina cayó en manos del Papa Gregorio XVI, pero fue posteriormente el Papa Pío IX que le dio a un periodista e historiador francés el permiso para publicar en su libro La Iglesia y la Revolución las copias de estos documentos, y también el Papa León XIII publicó y distribuyó ese material. En resumen, lo que pretendía era tomar la Iglesia y el papado, llegar hasta el vértice de la Iglesia para destruirla. Esto fue profetizado por la Santísima Virgen en la Salet, cuando declaró que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo, pero con más precisión en Fátima, en lo que se conoce como el tercer secreto, parte B o parte no revelada, que si bien no fue publicada por el Vaticano, la Virgen lo dijo en el mensaje del 13 de junio de 1989 en Dongo, Como, Italia, en el libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, donde dijo: esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Este objetivo se cumplió finalmente el 13 de marzo de 2013. Confrontemos entonces la posición de la Iglesia y de la anti-Iglesia con respecto a la Señora de todos los pueblos y a esta aparición de Ámsterdam. El 25 de febrero de 1978, la Congregación para la Doctrina de la Fe confirió al obispo local la potestad de aprobar apariciones o manifestaciones celestiales. En cambio, para centralizar el poder y callar al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen, el actual dicasterio para la doctrina de la fe quita a los obispos locales ese poder de aprobar. En la Salet, Fátima, Garabandal, Umbe, Prado Nuevo, Akita, Medjugorje y otras apariciones marianas se anuncian castigos si el pueblo de Dios no se enmienda. Algunos de esos castigos ya se han cumplido. Por ejemplo, en Fátima, que se vivía el flagelo de la Primera Guerra Mundial, la Virgen anunció que si el pueblo no se enmendaba, sobrevendría una guerra peor, que se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. La antiglesia crea la Pontificia Academia Mariana Internacional PAMI para combatir los mensajes de la Virgen María y declara que todas las apariciones donde la Virgen anuncia castigos son falsas. Esa declaración prácticamente anula la mayor parte de las apariciones marianas, pues en muchas de ellas se anuncian castigos siempre condicionados a la conversión y al regresar a Dios. Ámsterdam fue aprobada 2 veces por Monseñor Enricus Bomers en 1996 con el permiso de veneración pública, y luego por el Monseñor Joseph Marianus Punt en 2002 con su aprobación final definitiva, que incluye la declaración de sobrenaturalidad. En cambio, la antiglesia no aprueba Ámsterdam.
Varias profecías ya cumplidas que luego comentaré confirman Ámsterdam. Como el cielo sabía que esta aparición iba a ser muy atacada, procuró blindarla con estas profecías que, al ser ya cumplidas, confirman tanto su autenticidad como su sobrenaturalidad. Por supuesto, la antiiglesia no quiere que sepas esto, ni que conozcas cuáles profecías ya se cumplieron. Estas son algunas de las profecías ya cumplidas dadas por la Virgen María en Ámsterdam: el día exacto de la liberación de Holanda de la ocupación nazi, la guerra de los Balcanes, con la cual se desintegró la ex Yugoslavia, la primera guerra del Golfo, la de 1991, la creación de la República Comunista China. María le mostró a Ida Perderman cómo la bandera de China se iba tornando toda roja. Y también el momento de la muerte del Papa Pío XII. Fue a inicios de 1958 cuando la Virgen le dio a Ida Perderman este secreto, abro comillas: este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. La instrucción que le dio la Virgen a Ida fue colocar eso en 2 sobres separados. Uno lo conservó ella y otro se lo llevó a su director espiritual, a quien siempre le llevaba todos los mensajes cada vez que se iban produciendo. Le pidió a su director espiritual que no abriera ese sobre hasta el día en que se cumpliera la profecía. El día de la muerte de Pío XII, Ida visitó a su director espiritual para pedirle que lo abriera frente a ella. Él tardó mucho en encontrarlo, pues no recordaba dónde lo había puesto, pero finalmente lo encontró, lo abrió frente a Ida y lo leyó, confirmando que meses antes, ese mismo año, le había predicho la Virgen a Ida el momento en que moriría Pío XII. Sabemos que Satanás es un ser muy inteligente y poderoso, pero no ve el futuro. Satanás del futuro solo sabe lo que está revelado por Dios en las Sagradas Escrituras, pero él no conoce el futuro, él no sabe la fecha en que ni tú ni yo nos vamos a morir. Solo Dios y la Santísima Virgen María podían saber que a inicios de octubre de 1958 iba a morir Pío XII. Esta confirmación fue enviada por su director espiritual al Vaticano desde el principio como una confirmación de autenticidad, pues el cumplimiento de esta y de las otras profecías significaron para este director espiritual una confirmación de que Ida era verdadera vidente, de que los mensajes venían del cielo, y todo esto se utilizó como pruebas irrefutables para la aprobación de Ámsterdam y la confirmación de su sobrenaturalidad. La imagen de Akita, Japón, que es una aparición mariana también aprobada, es la misma Señora de todos los pueblos. Un artista japonés, partiendo de una imagen o estampita de Ámsterdam, la elaboró en madera de la misma estatura, de la misma altura que el original de Ámsterdam, y esa es la imagen que sudó, sangró y lloró, donde el mismo obispo intervino, presenció estas manifestaciones y llevó a laboratorios de Japón para confirmar la autenticidad de todo esto. Fue el 22 de abril de 1984 que el obispo John Shohiro Ito declaró la autenticidad sobrenatural y autorizó la veneración de la Virgen de Akita. También su sucesor, el obispo Francisco Sato, la aprobó en junio de 1988, y el cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo de Akita, juzgándola de confiable y digna de fe. Fue el obispo Ito el primero que la aprobó, quien dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, pues la estatua que lloró, sangró y sudó no es otra que una imagen esculpida de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Esto es lo que yo llamo una validación cruzada, cuando el cielo se vale de la confirmación o aprobación de una aparición mariana para convalidar la veracidad de otra. La antiiglesia no quiere que sepas esto, que relaciones a Akita con Ámsterdam, que entiendas que es la misma Señora de todos los pueblos y que la confirmación de una refrenda la validez de la otra. Son apariciones hermanas, completamente relacionadas entre sí y ambas aprobadas, con 2 aprobaciones episcopales y otras incluso de papas. 8 papas desde León XIII hasta Benedicto XVI confirmaron que María es corredentora.
En cambio, Jorge Mario Bergoglio declaró varias veces que María no es corredentora y dijo además que no había que pretender nuevos dogmas marianos. Aquí coloco a modo de ejemplo 3 enlaces donde se puede confirmar las varias veces que Francisco ha dicho que la Virgen no es corredentora. También varios santos declararon a la Santísima Virgen María como corredentora, entre ellos el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Francis Xavier Cabrini, Santa Gema Galgani, San Maximiliano Kolbe, San Leopold Mandic, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San José María Escrivá de Balaguer, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, Sor Lucía de Fátima. E incluso algunos escritos de los santos padres de la Iglesia, entre ellos San Ireneo de León, ya anticipaban de manera temprana este importante rol que iba a cumplir la Santísima Madre de Dios. Para combatir todo esto, Tucho Fernández, quien no es cardenal, pues solo un verdadero papa puede nombrar cardenales, presentó nuevas normas de discernimiento de fenómenos sobrenaturales para atacar las apariciones marianas y para que la voz de María Santísima sea callada. Según los mensajes de la Señora de todos los pueblos en esta verdadera aparición mariana de Ámsterdam, la aprobación del quinto dogma mariano producirá la derrota de Satanás, el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la instauración del reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, la antiglesia hará todo lo que sea necesario para que la gente no crea en la Señora de todos los pueblos e intentar evitar la proclamación del quinto dogma mariano. En la guerra, cada bando trata de ver dónde le puede hacer más daño al enemigo y qué es lo más importante que tiene que defender. Por ejemplo, Japón en la Segunda Guerra Mundial sabía que si Estados Unidos lograba tomar islas cercanas, iba a perder, porque desde islas muy cercanas a Japón, Estados Unidos podía llevar a cabo grandes bombardeos sobre esa isla y en particular tirar las grandes bombas con las que realmente terminó la guerra. Del mismo modo, si el enemigo sabe que la proclamación del quinto dogma mariano significará su derrota definitiva, tiene que hacer todo lo que sea necesario para evitar que sea proclamado. Como parte de esta estrategia, la antiiglesia tiene que negar la autenticidad de Ámsterdam y atacar a la Señora de todos los pueblos para que su voz no sea conocida e intentar que sus profecías no sean cumplidas, lo cual por supuesto es imposible. A lo sumo pueden lograr retrasar el cumplimiento de una profecía, pero nunca frenarlo. No voy a repetir acá lo que dijeron 8 santos papas sobre María como corredentora, pues ya lo hice en otro vídeo que les insto a ver. Está en mi canal y en mi página web. Ya llega nuestra liberación y el estudio se titula María Reina Corredentora. Solo voy a mencionar aquí quiénes fueron: León XIII, San Pío X, Papa Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Y de todos los santos referidos, interesante destacar la carta que la Madre Teresa de Calcuta envió a su amigo el Papa Juan Pablo II solicitando la proclamación del quinto dogma y defendiendo sus 3 partes como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada. También es importante destacar que en el libro azul al Padre Gobi, María es mencionada 14 veces como corredentora, y este es un libro totalmente aprobado por la Iglesia Católica y su autenticidad está totalmente confirmada. Es un libro celestial de la Virgen María. También el misterio de María como corredentora fue revelado por Jesús a María Valtorta en los cuadernos de 1947, específicamente en el mensaje del 23 de octubre. Recordemos que 2 videntes de Medjugorje, Vika Ivanovic y María Pavlovic, declararon que la Santísima Virgen María les confirmó la autenticidad de Valtorta y que también su obra fue refrendada en los escritos del padre Michelini. Es muy importante que la gente sepa que todos los ataques de hoy en día contra la Santísima Virgen María, sus dogmas, privilegios, prerrogativas y glorias, conforman el cumplimiento de una profecía que está en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 15, donde dice que el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer. Esto fue explicado por la Virgen María en el libro al Padre Gobi, en el mensaje de San Homero Téramo,
del 6 de mayo de 1989. La Virgen explicó que el río de aguas que vomita el dragón está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, negar sus privilegios y reducir la devoción para con la Madre de Dios. Es decir, que todo ataque contra María, cualquier cosa que pretenda minimizarla o negar sus privilegios, glorias, dogmas o prerrogativas, es un vómito de río de agua contra la mujer, predicho en Apocalipsis 12:15. Todo católico debe en este momento tomar su decisión sobre si aceptar los ataques que la antiiglesia está haciendo para negar la autenticidad de Ámsterdam y para callar los mensajes de la Señora de todos los pueblos, para intentar que se cumpla lo allí profetizado, es decir, para que no se declare el quinto dogma, o bien escuchar a la Iglesia, a la de Jesús, a la de María, a la de los verdaderos papas, a la de los santos, que han confirmado muchas veces que María es corredentora y que Ámsterdam es real, que fue verdaderamente aprobada por 2 obispos, que su sobrenaturalidad fue confirmada y que la misma aprobación de Akita confirma cruzadamente por ser la misma Señora de todos los pueblos. El cielo habla, Dios habla claramente. El problema es que los hombres no quieren escuchar a Dios sino al hombre. El cielo ha dado muchísimas pruebas de la validez de Ámsterdam. Dios mismo lo ha confirmado con el cumplimiento de profecías que solo Dios podía saber que se iban a cumplir, incluido en algunos casos con fecha exacta, como el día de la liberación de Holanda de la ocupación nazi. Solo Dios conoce el futuro, solo Dios puede predecirlo, Satanás no. Ámsterdam está blindada por el cumplimiento de las profecías y el cielo ha confirmado todo esto de manera incuestionable para que ningún hijo de Dios pueda negar la autenticidad del mensaje de la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam. Y termino recordándoles que la Virgen allá nos dio una oración que debemos rezar a diario para pedir no solo la proclamación del quinto dogma mariano, sino el derramamiento del segundo Pentecostés. Quien rece a diario esa oración vivirá un nuevo Pentecostés y una transformación como la que vivieron los primeros apóstoles o incluso mayor que esa. La antiiglesia no quiere que aceptes Ámsterdam ni que reces esa oración para que no recibas tu segundo Pentecostés y para que no se cumpla todo lo allí profetizado que llevas al triunfo de Jesús y de María. En el Evangelio de ayer, 12 de julio de 2024, nuestro Señor nos dijo que el que persevere hasta el fin se salvará. Para ello debemos siempre escuchar y seguir solamente a Jesús y a María. Ámsterdam y la Señora de todos los pueblos está totalmente aprobada por la Iglesia y lo profetizado ahí se cumplirá. El quinto dogma mariano será proclamado. Y la proclamación de María como corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias traerá el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la instauración del reino de Cristo en la tierra. No nos dejemos confundir ni engañar. Sigamos a la Iglesia y no a la antiiglesia. Seamos defensores de la Virgen y no nos unamos a tantas personas que están combatiendo las apariciones marianas e intentando callar a la Madre de Dios, lo cual, por cierto, es imposible. Dios los bendiga, hermanos, y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra ahora y siempre. Amén.